Hola a todos, el día de hoy presentaremos el tema escogido por el grupo 1, que es el papel de la mujer. Para darles un poco de contexto sobre este tema, en el siglo XXI las mujeres desafiaron las normas establecidas y lucharon por su lugar en la sociedad, enfrentando desafíos económicos, legales y sociales. A continuación, mis compañeros y yo explicaremos puntos importantes de este tema. En la época victoriana, la llamada cuestión de la mujer fue un objeto de intensos debates en el contexto de la lucha por la democratización y la expansión de este sufragio. El discurso tradicional se basaba en las opiniones esenciales de ideólogos científicos y este exigía una representación colectiva y homogénea de las mujeres como esposas y madres de familia, excluyéndolas de una actividad pública y reforzando la superioridad masculina y femenina. En las décadas del 19, estas afirmaciones comenzaron a ser contrarrestadas por el movimiento de mujeres de clase media que exigía la igualdad entre ambos géneros. Para ellos, la ciudadanía era una cuestión de identidad, porque votar y participar en el Parlamento les permitía discutir y decidir sus intereses e intervenir en el desarrollo de las leyes que permitieran satisfacer sus necesidades y deseos. Luchando contra este punto de vista, nació el movimiento sufragista, arraigado en la modernidad y en el núcleo del pensamiento liberal, que luchaba por acabar con la simetría entre los sexos, provocada por el orden patriarcal, para liberarlos de la superioridad masculina. Al mismo tiempo que se registraba el proceso de democratización en Inglaterra a mediados del siglo XIX, se podía identificar los debates sobre el sufragio femenino. Así, en relación con los debates parlamentarios sobre la reforma, se pudo presentar una petición para conceder el derecho del voto a las mujeres, solteras y viudas. Aunque esta fue rechazada, continuó predicando y en 1869 publicó La sumisión de las mujeres, que sentó las bases teóricas del feminismo británico. Desde entonces, se formó un sufragio liberal, heterogéneo y complejo, compuesto principalmente por las mujeres burguesas, que consensaron sus diversas demandas en un llamado a votar y en la participación del Parlamento. Junto al papel de la mujer durante las revoluciones liberales europeas, se suele sostener una historia del feminismo en la modernidad temprana que se presenta de manera acumulativa, en la que las expresiones de la Revolución Francesa aparecen luego de un largo proceso de conquista de espacios relacionados a lo político. Sin embargo, si bien es cierto que la cantidad de mujeres movilizadas políticamente creció en gran número durante la Revolución, también se puede afirmar que la forma de denunciarse como colectivo, la delimitación de aquello ante lo que luchaban y cuáles eran los medios para hacerlo, significaron un gran corte con respecto al carácter democrático radical de los anteriores intentos de reconocimiento político. Las consecuencias de la revolución industrial. La revolución industrial fue de gran importancia para la actualidad debido a que este fue el proceso de renovación en el entorno social, económico y laboral. Sin embargo, tuvo un gran cambio significativo para las mujeres en esa época. A continuación, mencionaré las consecuencias que surgieron. Esto significó un gran cambio para la estructura familiar, ya que los hombres eran los responsables de sostener a su familia. Para ello, tenían que trabajar en las grandes minas y fábricas, mientras que las mujeres se quedaban como las amas de casa al cuidado de sus hijos. En ese periodo, la demanda de la mano de obra fue muy alta, lo que ocasionó que muchas mujeres empezaran a laborar en industrias como la textilería, donde su promedio de edad era hasta los 20 años, es decir, cuando éstas se casaban y tenían sus hijos. Según estudios de John Scott, la mujer se le describía como un ser débil y delicado, por lo que la distinguió con el hombre de acuerdo con el sexo, el material de trabajo y sus técnicas, llegando a una conclusión. Los hombres se encargan de los metales y la madera, las mujeres la familia y los tejidos. En el caso de los salarios, estuvo diversificado por el sexo, donde los hombres ganaban más, ya que tenían que sostener el hogar, y las mujeres ganaban lo suficiente para su subsistencia. Al considerarlas inferiores, no se les permitió formar parte de los sindicatos ni las luchas laborales. No obstante, algunas de ellas marcaban la diferencia, como es el caso de Jane Bouvier, quien trabajó desde su niñez en el servicio doméstico e industrial. Con el tiempo, se volvió modista, y cuando obtuvo más prestigio por su trabajo, abrió su propio sindicato. El rol de la mujer durante el siglo XIX estuvo claramente determinado por su clase social. Por una parte estaban las trabajadoras, que debían insertarse en las fábricas bajo duras condiciones laborales, y por el otro las mujeres de la burguesía, que continuaban recluidas al ámbito doméstico y a los ideales del romanticismo. A diferencia de las trabajadoras, que debían insertarse en la incipiente industria en condiciones de extrema explotación, las mujeres burguesas seguían recluidas mayoritariamente al ámbito doméstico y privado. Su principal rol era la de esposas y madres, encargadas de garantizar la descendencia legítima y el cuidado del hogar. Se las educaba para ser amas de casa ejemplares, buenas administradoras y anfitrionas. Esto debido a que el modelo burgués de feminidad promovía la delicadeza, la belleza y la expresión contenida de las emociones. La mujer ideal no debía mostrar interés alguno en asuntos públicos o políticos, ni tampoco en el conocimiento abstracto o academicista, pues su lugar estaba en el hogar. Así, mientras las trabajadoras vivían en la proletarización que las empujaba a espacios de las fábricas, las burguesas permanecían aisladas en esferas domésticas que se pretendía como último reducto del romanticismo frente al avance implacable de la industrialización. Considerando lo anterior, se puede observar que el siglo XIX trajo cambios profundos para las mujeres de todas las clases sociales. Para las trabajadoras, esto significaba jornadas laborales agotadoras y la necesidad de combinar el trabajo industrial con el doméstico. Por otro lado, a pesar de las transformaciones económicas y sociales en curso, las mujeres burguesas siguieron confinadas a sus roles tradicionales como amas de casa y madres.
A lo largo del siglo XIX, en la Revolución Industrial, las mujeres, especialmente jóvenes y solteras, desempeñaban roles cruciales en diversas industrias como textil, de la vestimenta, el tabaco, el calzado. Sin embargo, su participación se limitaba a gran medida a labores domésticas, trabajos subordinados, ya que la educación formal para las mujeres no era una prioridad social, la prioridad era apoyar a sus esposos. A pesar de estas limitaciones, el trabajo en fábricas brindó a muchas mujeres oportunidades para poder escapar de las dificultades de la vida rural, descubriendo que el empleo en estas instalaciones les proporcionaba una mayor libertad y condiciones de vida mejoradas a comparación con su vida anterior. Gracias a esto lograron alcanzar la independencia económica y perseguir sus propias aspiraciones. Por otro lado, para la Ilustración española, al igual que en la Revolución Industrial, se observa que la educación de la mujer se centraba en inculcar valores considerados útiles para la cultura patriarcal dominante, como el desarrollo del amor, la sensibilidad, la paciencia, la espontaneidad, todo controlado por los hombres. Pero lo que le diferencia de la Revolución Industrial es que a medida que avanzaba la Ilustración, se observaba un creciente interés por ampliar sus conocimientos, llevando así hasta la creación de escuelas específicamente para niñas, financiadas tanto por la Iglesia como por el Estado, buscando contrarrestar la ignorancia femenina y buscar soluciones para mejorar la educación de las mujeres. En la antigüedad, el papel de la mujer en los movimientos sociales estaba fuertemente influenciado por las estructuras sociales y culturales de cada civilización. A menudo eran relegadas a roles domésticos y su participación en la esfera pública era limitada. A pesar de ello, encontraron formas de contribuir participando en protestas y rituales religiosos, a su vez transmitiendo conocimientos y valores a través de generaciones. Este legado histórico nos muestra la resiliencia y la determinación de las mujeres, quienes a pesar de los obstáculos lograron hacer oír sus voces y contribuir a los movimientos sociales. Además, su papel como guardianas de la tradición y la cultura inspira a seguir luchando por la igualdad y la justicia en la actualidad. Las mujeres del siglo XIX, ya fueran santas o amables, dependían de los hombres que las rodeaban porque no podía tomar decisiones por sí misma debido a su naturaleza débil. Esta forma de pensar y actuar quedó reflejada en las leyes que regulan los derechos de las mujeres en el país. Su participación en la política ha sido un tema controvertido entre los partidos políticos, ya que se ha discutido la participación de las mujeres en la política. Sin embargo, no se hicieron los cambios necesarios porque su importancia en la crianza de los hijos y la creencia de su habilidad política no promovía este cambio. En última instancia, el papel de la mujer en el siglo XIX era luchar por la igualdad y la independencia dentro de las limitaciones sociales y culturales. Aunque enfrentaron muchos problemas, las mujeres de esta época hicieron mucho para construir un mundo nuevo. En la noticia de la ONU Mujeres, publicada en 2020, se menciona sobre la demencia y desigualdad de género por el pasar del tiempo, en su ámbito político y laboral. En la actualidad, los datos indican que desde 1997 al 2020, solo el 24.9% de los integrantes de los parlamentarios del mundo son mujeres, por lo que hay menos representantes que trabajan en puestos políticos. Y en lo laboral, menos del 7% de las mujeres son jefas que conducen empresas de mayores ingresos. Esta es una muestra de cómo la mujer sigue presentando limitaciones culturales y sociales en el mundo y que la lucha por su igualdad continúa hasta hoy.